Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo podrían enredarle en alguna palabra. Después enviaron a él discípulos de ellos, junto con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres hombre de verdad, que enseñas el camino de Dios con verdad, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, entendiendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me probáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron: del César. Entonces él dijo: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron y dejándole se fueron. Estamos en Mateo capítulo 22. Hoy nos toca desde el versículo 15 hasta el versículo 22 en la pregunta sobre el tributo de César. En realidad 3 preguntas para probar al rey, para probar al Señor. Mi nombre es Rubén Herrera. Durante los próximos minutos busque lápiz y papel. Hacemos juntos los originales bíblicos y usted. Estamos compartiendo Los Originales Bíblicos y usted. Hoy agradecido estoy. Conocer tu amor me ha mostrado la verdad. Culpable fui de tu dolor, yo recibí tu amor y en mi corazón hoy agradecido estoy. Hoy agradecido estoy. Conocer tu amor me ha mostrado la verdad. Culpable fui de tu dolor, yo recibí tu amor y en mi corazón me has hecho libre. Libre por ti. Me has hecho hecho libre.
fui de tu dolor. A cambio recibí tu amor. Y en mi corazón me has hecho libre. Libre por ti. Me has hecho libre. Libre por ti. Oh, me has hecho libre. Libre por ti. Oh, me has hecho libre. Libre por ti. Y en mi corazón hoy agradecido estoy. Sí, Señor, hoy agradecido estoy. Me has hecho libre. Libre por ti. Me has hecho libre. Libre por ti. Oh, me has hecho libre. Libre por ti. Oh, me has hecho libre. Libre por ti. En mi corazón hoy agradecido estoy. Hoy agradecido estoy. Entonces fueron los fariseos y consultaron cómo podrían enredarle en alguna palabra. Después enviaron a él sus discípulos junto con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres hombre de verdad, que enseñas el camino de Dios con verdad y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, entendiendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me probáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron: de César. Entonces él les dijo: por tanto, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron y dejándole se fueron. A ver, Jesús había denunciado a los fariseos con 3 parábolas en relación con la autoridad de Dios. ¿Recuerdan lo que estuvimos compartiendo? La primera de estas parábolas tenía que ver con 2 hijos. Uno que hacía caso, pero que no iba, hacía caso de palabra o consentía de palabra, pero no concretaba, nunca iba al trabajo. El otro, que en primera instancia se había negado, pero después arrepentido fue e hizo el trabajo. Luego los había confrontado con otra parábola que tenía que ver con los obreros
de la viña. Una viña plantada por el dueño, con una torre, con un lagar, con una cerca alrededor. Cuando fue a pedir el dueño fruto de esta viña, los labradores no quisieron, enviaron a sus siervos afrentados, muertos, heridos. Finalmente envió a su hijo, lo sacaron fuera de la viña y le mataron. Los había confrontado también con la última parábola, que es la que vimos hasta el día de ayer, que es el banquete de bodas. Una invitación hecha con tiempo, a la que ellos habían aceptado, pero que cuando llegó el momento, cada uno se ocupó de sus cosas, lo ignoraron, lo pasaron por alto. 3 parábolas que los confrontaron severamente. La primera les dijo: ustedes son mucho de decir cosas que no hacen. En la segunda les dijo: Padre les ha encargado una tarea, pero no hay frutos. La tercera y la última fue: les ha sido enviada una invitación, incluso el vestido para asistir, pero no quieren hacerlo. Están más ocupados en sus propios asuntos que en los asuntos de mi Padre. Así que había una gran confrontación. Buscaron, dice este pasaje, ocasión para ver si se enredaba en alguna palabra. En esta sección los enemigos van a responder con una serie de preguntas, 3 preguntas para probarlo. Los fariseos y los herodianos se van a unir, los saduceos y finalmente un fariseo y un intérprete de la ley van a seguir cuestionándolo. Esta es la primera de las preguntas, de las 3 preguntas que le van a hacer al Señor para enredarlo. El tema de los tributos, si aquí contestaba mal, en realidad quedaba descalificado no por el pueblo, iba a quedar descalificado por confrontar al Imperio Romano. Algunos sostienen que había muchos romanos alrededor escuchando. Ante la pregunta, si no, los propios fariseos, junto con los herodianos, habrían llevado a testigos para ver en qué caía. Este era lo peligroso de la pregunta. El Señor captó rápidamente que se trataba de una trampa. ¿Por qué me probáis, hipócritas? Y es la palabra la misma que se utiliza para tentar. En el verso 18, la palabra probáis es ¿por qué me tentáis? Y es escandalizo, una palabra que la hemos visto mucho en el Evangelio de Mateo. Mateo, de los escritores que más va a utilizar esta palabra, que tiene que ver con el gatillo que opera la trampa, el gatillo celoso que va a hacer caer la trampa y que va a hacer cenar, va a cortar, va a destruir, va a mutilar el cuerpo. Hay una peligrosa trampa, una de las preguntas más capciosas y con un adorno de adulación tremenda, terrible. 3 adulaciones que vamos a considerar en el próximo bloque. Hacemos nuestra pausa, ya volvemos con más Originales Bíblicos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Sin ti no puedo yo
sido mi refugio, Dios. Has sido tú mi salvación. En tu presencia, hermosa presencia, has sido mi refugio, Dios. Has sido tú mi salvación. Hermosa presencia, has sido mi refugio, Dios. Has sido tú mi salvación. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo podrían enredarle en alguna palabra. Después enviaron a él los discípulos de ellos, junto con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres hombre de verdad, que enseñas el camino de Dios con verdad, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, entendiendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me probáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron: del César. Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron, dejándole se fueron. Recordemos algunas cosas que debemos tener en cuenta en el pasaje. Estamos en el día martes. Este es el día tercero. Recordemos que ya pasamos por el día domingo, el primer día que fue el momento en que él entraría en la entrada triunfal. Hemos pasado por el día lunes, que fue el día donde fue la purificación del templo. Y ahora estamos en el día martes. Él se ha quedado para enseñar en el templo y ha sido confrontado por los religiosos de su tiempo. Les ha dado 3 parábolas que lo han dejado mal parado a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, incluso al sumo sacerdote, a los levitas del templo. Están buscando ocasión para probarle, para hacerle caer, para enredarle en alguna palabra. Y van a venir 3 preguntas, desde acá, desde el verso 15 al verso 40, hay 3 preguntas para probarle. ¿Por qué el Señor está dejándose probar? ¿Por qué está exponiéndose de esta manera en el templo? Bueno, en principio, cuando el cordero de la expiación, el cordero para el sacrificio, entraba en el templo, durante 4 días iba a ser probado. Iba a pasar por un examen minucioso
donde no se iba a encontrar en él defecto, no podía estar quebrado, no podía tener alguna enfermedad, algún virus, no tenía que tener defecto alguno. Luego de que estos 4 días pasaran sobre el cordero y el cordero fuera apto para el sacrificio, entonces se lo dejaba descansar un par de días y entonces al final vendría el sacrificio. El Señor está siendo probado como el cordero y tiene que pasar la prueba, tiene que pasar el examen. Claro está, para los fariseos, los saduceos, los herodianos, los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo, es simplemente una cuestión de oportunidad para hacerle caer. No lo están viendo como el cordero que tiene que ser probado. Pero él está siguiendo de una manera ritual todo lo que la ley había hablado acerca de él. Él como el Cristo, el Hijo de Dios, que va a morir en la cruz del Calvario como objeto de sacrificio, tiene que pasar las mismas pruebas que un cordero. Recordemos que en la entrada triunfal ha hecho él el recorrido hasta el templo, al igual que hacía cada año el sumo sacerdote con el cordero para el sacrificio. El sumo sacerdote había ido hasta Belén, había tomado el cordero, lo había seleccionado y lo traía en andas y hacía este recorrido. Es el mismo recorrido que cuando vimos la entrada triunfal hizo el Señor. Él es el cordero y por lo tanto tiene que llegarse hasta el templo todos los días durante esos 4 días para ser examinado y para ser probado. Bien, hasta ahora los líderes religiosos habían intentado desacreditar a Jesús como el enviado de Dios y como el maestro de Israel, pero no habían logrado nada. Por eso, y esto explica mucho, la manera en que ellos se refirieron a él. Verso 16 dice: después enviaron a él discípulos de ellos, junto con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres hombre de verdad. Número 1, hombre de verdad. Número 2, enseñas el camino de Dios con verdad. Y número 3, no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. 3 cosas que ellos habían comprobado. Era una verdad, pero en este caso era una verdad aduladora. ¿El Señor había sido un hombre de verdad? Sí. ¿Había enseñado el camino de Dios con verdad? Sí. ¿No se cuidaba de nadie? Es decir, ¿no se manejaba en las apariencias? Sí. Eran 3 verdades, pero puesta en la boca de los enemigos de él. Se transformaban en adulación. Una adulación complaciente. Cuando la adulación viene para complacer, pero también viene para desarmar. Una adulación desarma el corazón del hombre y prueba el corazón del hombre. Esto dice un proverbio. La alabanza al hombre prueba el corazón en el hombre. Y está siendo probado el Señor, está siendo tentado. Uno puede fácilmente caer en la trampa cuando la trampa es propuesta desde la galantería, desde la adulación, desde el hablar bien de uno, desde las presentaciones. Es una trampa de la que tenemos que tener también cuidado. Todo esto después de nuestra pausa, ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Ojos para ver como Dios ve. Ven, Espíritu, recuérdanos una vez más que en valle de sombras Cristo es la roca y en él nada me faltará. Estoy confiando
Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo podrían enredarle en alguna palabra. Después enviaron a él discípulos de ellos, junto con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres hombre de verdad, que enseñas el camino de Dios con verdad, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, entendiendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me probáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces él les dijo: ¿de quién es esta imagen? ¿Y de quién es esta inscripción? Le dijeron: del César. Jesús les respondió: por tanto, dad al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Estuvimos ya compartiendo algunas cosas. Estamos en estos 4 días de tentación, de prueba. Las preguntas de los fariseos, de los religiosos, incluso de los políticos como herodianos que se introducen aquí en este pasaje, tienen que ver con encontrar en el Señor un cordero apto para el sacrificio. 4 días en el templo para ser probado, donde no tiene que haber defecto, no tiene que haber mancha, no tiene que haber quebradura, no tiene que haber enfermedad. Un cordero perfecto. Y así lo describieron como un cordero perfecto, por lo menos en este punto, aunque era una adulación y era una manera engañosa. Maestro, sabemos que eres hombre de verdad. Maestro, sabemos que enseñas el camino de Dios con verdad. Maestro, sabemos que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Estas son las 3 adulaciones para el Señor, tendiéndole la trampa. Ahora, nos detenemos sobre esta actitud de fariseos y herodianos, y luego nos vamos a ubicar un poquito más adelante en el programa para esta unión poco común entre fariseos y herodianos. Tenían muy poquitas cosas en común, muchas grandes diferencias políticas y religiosas, pero terminaron uniéndose porque tenían un solo enemigo en común, la persona del Señor Jesucristo. Ahora, dice la Escritura allí que consultaron entre sí cómo podrían enredarle. Vamos a este término. Procuraron enredarle, dice el versículo 15. Empezaron a cambiar la táctica. Ya la mejor manera de eliminarle era no por medio de esas trampas tan directas, sino que ahora había que tender una que fuera un poco más una trampa oculta. Y dijeron: vamos a ver cómo le podemos atrapar. Y le podemos atrapar en alguna palabra. Sin duda los hechos del Señor eran impecables. A este punto nos debemos detener para hacer la descripción del Señor Jesucristo que hace el apóstol Pablo cuando él dice que él era el segundo Adán. Y como dice el escritor de Hebreos, sin pecado. Como dice Juan también en su epístola, la perfección, la impecabilidad del Señor estaba dada en los hechos, al punto que si podían encontrarle en algo, sería en alguna palabra. Hubieran buscado oportunidad para juzgarle si sus hechos hubieran sido contrarios a la ley. Sin embargo, el Señor se ocupó de dar a cada ritual de la ley su lugar. Pagaba los tributos del templo, entregaba sus diezmos y sus ofrendas, daba al prójimo. No había ocasión para poder enredarle en los actos, pero sí en las palabras. Ahora, ¿qué significa esta palabra? Bueno, enredar o atrapar traduce un verbo griego usado una sola vez en el Nuevo Testamento y se refiere en esta ocasión a la trampa que se usaba para atrapar pájaros. Una trampa utilizada para pájaros. Interesante que no se describiera el término enredar en una trampa para animales como un oso o como un león. Interesante que no se utilizara el término enredar para referirse a una red con la que se atrapaban los peces o un anzuelo al cual podría morder el pez. No, utilizaron el término familiarizándose el concepto de atrapar a un pájaro.
porque evidentemente este había venido del cielo. Este era imposible que saliera de entre los hombres. Este tenía mucho de celestial, mucho de divino, y la manera de atraparlo era buscar ocasión para atraparlo como un pájaro. De esto, de las trampas de pájaros, en el tiempo del Señor, vamos a hablar un poquito más en el bloque que viene. Pausa, ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor.
Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo podían enredarle en alguna palabra. Después enviaron a él los discípulos de ellos, junto con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres hombre de verdad, que enseñas el camino de Dios con verdad, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, entendiendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me probáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron: del César. Entonces él les dijo: por tanto, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Estuvimos hablando del término enredar. Esa es la primera y única vez que aparece en el Nuevo Testamento. Es un término griego que significa atrapar, pero utilizado cuando se refería a una trampa que se utilizaba para atrapar pájaros. ¿Qué era esta trampa de pájaros? Bueno, entre los oficios, distintos oficios judíos, uno de estos oficios se dedicaba a atrapar aves, aquellos que salían al campo para capturar aves. Se utilizaba una especie de lazo, y es el lazo que uno de los salmos, por ejemplo, refiere. Ya vamos a ir a ese Salmo 124 y versículo 7. Se atrapaba las aves porque, aunque algunas eran criadas en forma doméstica y se podían utilizar para el sacrificio en el templo como 2 palominos o 2 pequeñas palomas, había otras aves que también caían en esta parte del menú de los pobres. Muchos salían a tender trampas para atrapar estas aves y terminar comiéndolas. En la captura del ave se utiliza este lazo o esta trampa. Hay un proverbio que habla acerca de las trampas, los pájaros, y dice: en vano se extenderá la red delante de los ojos del ave. Porque en realidad era así: una red tendida, encubierta con paja suelta y seca, pero una red en 4 puntas, atada, y que cuando el ave tocaba el gatillo o un pequeño palito, esta se activaba, levantaba las 4 puntas de la red y atrapaba el ave. De allí que el proverbio dice: en vano se extenderá la red delante de los ojos del ave, porque el ave se daba cuenta que ahí había peligro y había trampa y nunca se asentaría allí. Eso por un lado. Hay otro pasaje que mencioné recién: nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Quebróse el lazo y escapamos nosotros. Esto es Salmo 124, versículo 7. Esta trampa para pájaros consistía en 2 partes, como recién mencionamos. Se extendía sobre la tierra, se aseguraba ligeramente por medio de un palito, y cuando el pájaro tocaba este palito, las partes se elevaban y así atrapaban el ave en la red. ¿Vieron la expresión "este me quiere hacer pisar el palito"? Bueno, sale de esta trampa, esta antigua trampa para las aves. Al Señor le quisieron hacer pisar el palito. ¿Cuál fue la trampa extendida? El mensaje de adulación. Tú eres un hombre de verdad. Tú enseñas la palabra de Dios de verdad. Tú no te cuidas de nadie, no haces diferencia. Estas eran las 3 maneras en que con paja se trataba de cubrir la trampa para que él cayese. Pero él se dio cuenta, como ave del cielo, que mira mientras los tramperos, los cazadores tienden la red, se dio cuenta de la malicia y escapó, no pisó el palito. Nuestra última pausa en originales
ya terminamos con este pasaje, con algunos elementos más que seguramente nos van a servir para poder terminar con algo devocional también el día de hoy. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol, son las mismas calles, pero yo no soy el mismo. Y como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar, porque estás conmigo. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada gota que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar. Me haces vivir, me haces reír y respirar. Aunque estabas conmigo, no pude entender que estaba rodeado de tanto placer, de tantos motivos. Y de mi rutina tuve que salir para detenerme y verte sonreír y sentirme vivo. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. Pero Jesús, entendiendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me probáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron: del César. Entonces él les dijo: por tanto, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al principio, y vamos terminando el estudio de hoy, al principio debemos entender los dos grupos radicalmente opuestos que están uniéndose para tentar al Señor. Por un lado los fariseos y por otro lado los herodianos. Poco en común tenían. Los fariseos eran muy patriotas, no tanto como los zelotes, que utilizaban la violencia para oponerse al gobierno imperial de Roma, pero sí eran opositores, esperaban una redención, esperaban la liberación de Roma. Los herodianos, por otro lado, eran fanáticos de un gobierno de Herodes y esperaban tener en Herodes la oportunidad de un gobernador que unificara Palestina, y en realidad eran muy complacientes con el imperio romano. Así que tenemos por un lado los fariseos que se oponen a Roma y por otro lado los herodianos que favorecen a Roma. Y esto es importante al momento de la pregunta. Cuando le hicieron la pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no?, es una pregunta cargada y peligrosa. ¿Por qué? Porque si él hubiera dicho no, los fariseos le hubieran felicitado, pero los herodianos hubieran corrido a denunciarlo ante Pilato por principio de rebelión. Ahora, si él hubiera dicho que sí, los herodianos le habrían felicitado, pero los fariseos lo habrían denunciado por ser leal al gobierno romano y traidor al pueblo judío. Así que le pusieron una trampa peligrosa. Era un verdadero dilema, ¿sí o no? Ellos estaban seguros de que no iban a encontrar salida.
O iban a quedar bien con los fariseos o iba a quedar bien con los herodianos. El Señor magistralmente salió del asunto. Descubrió la maldad y la malicia de ellos. Y les preguntó de quién es esta imagen y esta inscripción. Le dijeron del César. Por lo tanto, él dijo, dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. A los herodianos le dijo, den a César lo que es de César. Sí, paguen el tributo. A los fariseos les dijo, den a Dios lo que es de Dios. Dios está por encima del César y tiene cosas que le pertenecen a él y solamente, exclusivamente a él. Los dejó conforme a los fariseos. Se quedaron maravillados. ¿Cómo podría él contestar y dejarlos conforme a los dos? ¿Cómo no le pudieron atrapar? Se retiraron, no pudieron hacer más nada. El programa de mañana vamos a hablar acerca de la inscripción de César, vamos a hablar sobre monedas romanas, vamos a ver sobre algunos títulos y la manera socrática con que el Señor respondió y salió de este apuro. La adulación puede ser el presagio o el comienzo de una gran trampa. Cuando alguien viene y te dice lo bueno que eres, seguramente algo te va a sacar, algo te va a pedir o va a querer tenderte una trampa. Cuidado con los aduladores. Crecen a montones, pero también esconden una gran trampa. Hoy te aplauden, hoy te abrazan, hoy te tocan el hombro y dicen que están con vos, pero seguramente son los peores traidores. Mi nombre es Rubén Herrera, muchas gracias. Será hasta mañana, Dios mediante. Vivo solo por ti, oh Jesús. Vivo solo por ti. Soy un canto de amor para ti. Soy un canto de amor. Tu inmensidad me inspira a gritar. Y tu perdón me dio la libertad para celebrar. Libre para celebrar. Solo por ti, oh Jesús, vivo solo por ti. El lamento quitaste de mí y me has hecho bailar. Tu inmensidad me inspira a gritar y tu perdón me dio la para celebrar. Me has hecho cantar. Cantando, cantando, cantando por ti. Cantando, cantando, cantando por ti. Danzando, danzando, danzando por ti. Danzando, danzando, danzando por ti.
Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.